Vamos a hablar esta noche, aquí en Neuquén, de talismanes para hacerse invulnerable. Tenemos algunos datos sobre estos asuntos. Cuentan por ahí que las tropas cristianas de la Edad Media, supongo yo en las cruzadas, eran palpadas, eran revisadas para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes o amuletos que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debería brindarles Dios. Se dice que, por ejemplo, el señor de la Chastenie fue palpado antes de ir a luchar y que se ofendió muchísimo y retó a duelo al que lo revisaba, porque no confiaba en él, en su fe y en su brazo para la guerra. Es decir, se suponía que si un tipo tenía un talismán de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas ni en Dios, que era el único que lo podía proteger. Así que los palpaban antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo el poncho. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía, a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Honorius Offe, que vendía toda clase de amuletos que daban a su portador el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos y sus viselas estos amuletos. Y también tenía elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara con la mayor prontitud. Cuenta que la tienda de Offe era visitada por mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. No servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de aquella ineficacia era imposible. Y, desde luego, los que salían victoriosos creerían fervientemente en los productos de Offe. Y los que quedaban malheridos, los que se morían, no podían venir a reclamar. Pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. Porque no fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue en Alemania sucesor de Carlos V, lo fue a ver. Fernando estaba por operarse del estómago. Le cambiaron el piano. O mejor dicho... Perdón, señora, perdón. Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente. Operarse del estómago en el siglo XVI daba más miedo que ahora, así que calcule. Sí. Y entonces Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no sentir los dolores de una operación, que en aquel entonces eran tremendos. Honorius Offe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que, desde luego, no dio el menor resultado. Fernando I padeció todos los horrores de la operación, pero sobrevivió. Y cuando pudo hacerlo, apresó a Offe y lo mandó al potro a darle tormento. Atorméntemelón a este. A ver si saca un amuleto. E incluso le ofreció civilinamente, antes de atormentarlo, sus propios productos para evitar los dolores. Y Offe ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los pertinentes y tras ellos murió. Avancemos algunos años y vayamos a Irán, allá a mediados del siglo XIX. Por esa época apareció una secta, una fe, podríamos decir, conocida como el babismo, que desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue
Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta, ¿no? Bab quiere decir puerta. Recuérdese el estrecho de Bab el Mandeb, que cierra el Mar Rojo. Bien. Mirza decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Golpea que te van a abrir, le dirían los chuscos. Viajó a la Meca, Mirza, y anunció la inminente llegada de un ser de luz, encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Mahdi, el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chiitas y del cual hemos hablado alguna vez. Bueno, al Shah de Persia no le gustó nada este presagio, ¿no? El señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones al Shah de Persia. Y entonces empezó a perseguir a aquel que anunciaba la venida de un Mesías, que era el Bab, la puerta este. Y el Bab fue acusado de herejía y detenido por la Cana. Sin mostrar ningún temor, el Bab, es decir, Mirza Ali Muhammad, dijo a sus seguidores, e incluso a sus carceleros, que era invulnerable. Miren, le voy a decir una cosa, muchachos. Soy invulnerable. Pura piedra divina y coraza impenetrable del Mujadid venidero. Eso le dijo a los carceleros lo más fresco. El Shah entonces decretó la ejecución de Mirza, ejecución que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. Un milagro que no cambió mucho la historia porque se necesitaban dos, pero sucedió un milagro. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al profeta, al Bab, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara. Los ataron así. Y abrieron fuego ahí nomás. El Bab no resultó ni siquiera herido y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y se convirtieron inmediatamente al babismo. Y el Bab rezaba jactancioso, como diciendo, ¿visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable, eh? Pura piedra impenetrable del Mujadid venidero, ¿eh? Bien. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de eso que usted no lo convence ni a patadas, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y vio cómo son los escépticos, ¿no? Con toda malicia comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos se habían ido a parar a cualquier parte. El Bab, ante esta declaración que el funcionario escéptico había hecho en voz alta, gritó que los cañones habían sido vencidos por Dios. Y lo que siguió fue horroroso. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a 2 pasos de los herejes. Y el hombre que ordenó los disparos le sugirió al Bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles. El Bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien dicho eso, ¿eh? Y bueno, no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó nomás, pero el babismo se sostuvo porque creyeron que había habido un milagro. Y yo también creo eso. Creo que un milagro basta para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro. Parece que un tal Hussain Ali Nuri, aquel cuya venida había sido anunciada por el Bab, llegó inmediatamente después de aquel episodio y adoptó el nombre de Baha Alá, el esplendor de Dios, pero ya hemos contado otro día lo que sucedió con él. La otra historia de invulnerables, quizá la última, es de la China. Digamos que Chao Wang fue el 4º emperador de la antigua dinastía Zhou en China. Vivió entre el año 1052 y 1002 antes de Cristo. Un mago de su corte le dijo a Chao Wang, cuando era un niño, que había conseguido volverlo invulnerable. Niño, le dijo, eres, gracias a mí, invulnerable. Esto le dijo el mago. Y Chao Wang vivió contento.
toda su vida vivió contento, hasta que un día, en un paseo por los campos, se clavó una espina en el pie, le dolió y sangró. Y Chao Wang volvió triste a su casa y vivió triste el resto de sus años, sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. Es una bella historia, muy linda. ¿A quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? A mí me gustó la última de Chao Wang. Y me gustan estas historias porque la historia de un tipo que la va de invulnerable y resulta vulnerado siempre es noble. Y uno entiende el dolor de Chao Wang. Todo aquel que se ha creído en algún momento especial para alguien, cuando se da cuenta de que no lo es, siente un profundo dolor, casi diría uno de los únicos dolores posibles. Podría de un modo decir, un modo cínico, ¿no? Decir que toda historia es eso, es creer que uno ocupa un lugar y descubrir que uno ocupa otro. Es la historia de... Cualquier historia dramática se describe así. Estoy escribiendo una novela, dice un tipo. ¿Cómo es?, pregunta usted. El tipo contesta, es muy simple. Un señor ocupa un lugar, pero cree que ocupa otro. Ajá, dice, qué interesante. Sí, sí, dice, esa es la novela que estoy escribiendo. Por ejemplo, un hombre ocupa un lugar, a saber, es un pobre loco de una aldea manchega. Ese es el lugar que ocupa. Pero cree ocupar otro, el de un caballero andante. No está mal, ¿no? Está muy bien, puede funcionar. No, es una buena novela. Sí. Otra novela, acerca de alguien que ocupa un lugar y cree que ocupa otro. Una dama, esposa de un maestro de provincia, llamado Charles Bovary, ocupa un lugar, a saber, el de esposa de un maestro de provincia, pero cree ocupar otro, reina del corso. Y esa también es una buena novela. Sin embargo, a la tercera novela inventamos esto. Un señor ocupa un lugar, héroe de las fuerzas de los aqueos en Troya, y sin embargo cree que ocupa precisamente ese lugar. Es decir, en la Odisea, en la Ilíada no funciona, porque Aquiles sabe que va a morir, es un hombre que sabe que va a morir pronto, y cree exactamente eso, que va a morir pronto y muere pronto. Quiere decir que mi anterior teoría era falsa. Es decir, que yo creía ocupar un lugar, a saber, el de un señor que había inventado una teoría, y ocupo otro, el de un señor que no ha inventado ninguna. De todos modos, nuestra dedicatoria está reservada a los que ocupan un lugar creyendo ocupar otro. Yo voy a agregar una brevísima historia, que es la historia del mejor amuleto o el mejor talismán que se ha construido nunca. Y era el caldero que tenían los irlandeses. Tenían un caldero en el que hacían hervir a los soldados muertos en batalla. ¿Quién va a tener miedo así? Te podían matar 5 o 6 veces la misma tarde. Te echaban en ese guiso y salías vivito y coleando, por no decir otra cosa. Ese era el caldero mágico de los irlandeses. Y ese, si yo tuviera que elegir un talismán, es el amuleto que yo elegiría. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado todas estas historias, y al discotecario también le gustó el caldero, ese guiso en el que los irlandeses hacían hervir a sus muertos, que luego resucitaban y volvían a la batalla una y otra vez. Y entonces me dijo que había un tango que seguramente había sido compuesto pensando en ese caldero. Y es este que vamos a oír ahora, que se llama Pucherito de Gallina,
y que canta inmediatamente Edmundo Rivero.